Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Pues estamos iniciando este segundo día, la segunda hora, y tenemos pues con nosotros un gran invitado. Me place mucho pues que haya aceptado y me emociona el poder estar aquí, y que él nos haya decidido el compartirnos de su experiencia y además dándole este toque de lo que son las jotas a la jarana y a la parte de narrativa. Entonces, pues démosle la bienvenida al maestro Agustín. El maestro Agustín Monreal, pues, ya tiene 50 años de ser un cuentista y es un narrador, un cuentista y un minificcionista. Y además de un apasionado de la literatura. Entonces, gracias maestro Agustín, bienvenido, gracias por estar aquí. Y pues, ¿qué le parece si iniciamos un poco con esta parte de lo que va de las jotas a la jarana? Y pues, ¿cómo es que se da esta transición? Entonces vamos a iniciar con un video que nos habla acerca de esto. Este es el maestro jaranero Jorge Moreno, pues a quien les voy a presentar ahorita. Vamos a esperar un poco ahorita en lo que entra. Démosle las buenas Perdón. tardes a la alegría antes que otra Sí. cosa, ¿no? Listo.
Bien, pues, mm, pues, ¿qué nos puede decir acerca de este querreque y esa transición entre las jotas y el querreque? Mire, lamentablemente yo no lo oí, Fernando. Ah, ok. No tuve la oportunidad de oírlo, pero reitero lo que dije para recibir el querreque, que pues es la alegría es el poema de la alegría, ¿no? Es contagiarnos de ese gusto, de esa pasión por el buen decir, por el decir sabroso, lindo, así que nos lleva a querer escuchar más, indudablemente, ¿no? Ahora, es interesante y platícanos más acerca de ese buen decir y cómo este buen decir, estos buenos decires pequeños van relacionados con lo que a usted le gusta mucho, que es la minificción. Bueno, es que es la precisión y la concisión, ¿no? Es el llevar a la exactitud de la palabra, de la cadencia, del ritmo, lo que realmente se quiere expresar, que en este caso la rima ayuda mucho y nos contagia todo lo que quiere decir y lleva a la pasión por la brevedad, porque mientras menos recursos tengamos a la mano, pues entonces necesitamos mayor precisión para hacerlo. Y lo magnífico que tiene la minificción es que con muy poco se puede decir mucho. Porque bueno, ya lo dijimos alguna vez, ¿no? El telescopio empequeñece al universo, es el microscopio el que lo agranda. Que podamos decir con poco lo mucho que haya que sacarnos de la faltriquera del alma, pues mejor, brevedad ante todo. Y sí, es mi pasión indelegable, la brevedad. ¿Y cómo fue entonces que usted llegó a esta brevedad, a descubrir la brevedad de la transición de los cuentos, las narraciones y el poder llegar a ser breve? A ver, platícanos un poco, maestro. Pues esto estaba conmigo desde un principio, quizá porque mi formación estuvo a cargo de los griegos, de los dramaturgos griegos, de Esquilo, Sófocles, Eurípides. Entonces, cuando yo los leí y realmente me abrieron las ventanas al mundo de la creación, al mundo también de lo que es el conflicto humano a todo lo que da, pues yo sentí la necesidad de expresar mis propias emociones y me puse a hacer por ahí algunos textos y yo necesitaba hacerlo no de esa manera grandota con la que lo hacían ellos, sino estar buscando que fuera muy breve para poder expresarlo, porque mi timidez no me permitía abundar mucho. Así es que me fui despacio y tomando lo que yo consideraba que fuera la esencia del conflicto humano que quisiera reflejar en ese momento. Y así fue como llegué a la brevedad, haciendo textos sobre los personajes griegos, ¿no? Clitemnestra, principalmente los personajes femeninos, ¿no? Clitemnestra, Yocasta, Electra, Deyanira, y bueno, ahí estaban todos esos personajes que estaban además empatando mucho, siendo parte de lo que era mi vida. Yo viví desde muy temprana edad rodeado de mujeres, mujeres que eran mis tías, mis primas, y que se trataba de mujeres solteras, viudas, divorciadas, dejadas, enamoradas, engreídas, en fin, ¿no? Había un paquete precioso ahí para elegir y digo, elegir el conflicto a tratar y entonces pues ya podía abundar brevemente,
¿no? Claro. Y así aquí entre nos, ¿cuál era de esas su musa preferida? ¿Había alguna de ellas que le inspirara más, que dijera, esta es mi preferida? Sí, creo que me atrae especialmente Clitemnestra, ¿no? La, porque es una mujer en la que se reúnen los diversos sentimientos que puede tener una mujer, creo yo, ¿no? Esta Clitemnestra, esposa de Agamenón, pues es la reina, y Agamenón decide irse a la guerrita de Troya, pero los vientos no son favorables. Él pide opinión a los dioses le dicen, pues se necesita un sacrificio humano, y entonces Agamenón, con la mano en la cintura, agarra y decide sacrificar a una de sus hijas, ¿no? Y ya, la sacrifica y se va a la guerra. Y Clitemnestra se queda con eso, ¿no? Este mató a mi hija así nomás, ¿no? Porque quería irse a abrir camino, territorios para el mercado libre de aquella época, ¿no? Y entonces Clitemnestra además se queda a cargo del reino, ¿no? Ya, entonces ella se obliga a mandar. Así que ya tenemos a una mujer a la que le han matado a una hija, una mujer que tiene que tomar el poder en sus manos, ¿sí? Y un poder de a de veras, ¿no? De tener que gobernar un reino. Y a medio camino, por ahí andando en eso, pues se da cuenta de que como mujer, pues también es una mujer joven, todavía de muy buen ver, y necesita un hombre a su lado, y tiene por ahí a un primo, a Egisto, ¿no? Que es un buen vividor por ahí, ¿no? Un tipo guapetón y bien puesto y toda la cuestión. Y bueno, pues tiene su relación con Egisto, lo adopta como compañero y ahí está con él. Tiene dos hijos, Electra y Orestes, ¿no? A los que de paso por ahí como que está muy ocupada, no les hace mucho caso y los deja de ladito. Después viene el regreso de Agamenón, que por si fuera poco, al cabo de 10 años de ausencia, regresa y regresa trayendo consigo a una muchachita troyana, que después se le atravesó en el camino al inocente, ¿no? Y ahí viene con Casandra y todavía quiere que Clitemnestra lo reciba así con los brazos abiertos, ¿no? Lo cual hace, pero ya pensando, no, pues ya estuvo bueno, ¿no? Entonces, la gama de sentimientos que han ido fluyendo en el interior de Electra, pues para mí es sumamente apasionante. Así que llega Agamenón con Casandra y Clitemnestra, pues no le queda más remedio que despachárselo, ¿no? Y pues lo mata y después, bueno, pues después viene la venganza por parte de Electra y de Orestes, y bueno, ¿no? Pero es un personaje que pasa por toda una gama riquísima de, de emociones, de sentimientos, de reflexiones a propósito de lo que es la vida y demás, pues ese personaje para mí es incalculablemente potencial y creo que es el personaje de que más me atrae, al menos en este momento para responderle, sí es el personaje que más me atrae, Clitemnestra. Oh, muchas gracias, maestro. Y a ver, ¿cuál sería hoy, trasladado a nuestro presente, cuál sería el ABC de la minificción? A, concisión. 2, B, precisión. 3, buen gusto, porque creo que a veces nos acordamos mucho de ser precisos, de ser concisos, pero se nos olvida que también se requiere una dosis de lo que es la estética de la ficción, manejar el buen gusto por medio de la palabra, por medio del, del trato amable, aun cuando estemos hablando de lo peor,
¿no? Aun cuando estemos hablando de las cosas más trágicas o incluso de las cosas más sucias de la condición humana, hay que hacerlo con belleza. Y eso para mí es un punto que a veces veo por ahí que se olvida con mucha frecuencia, ¿no? Que se ha perdido esa cuestión de emparentar y de que vayan de la mano, muy de la mano, la ética y la estética. Entonces, eso es lo que diría yo que sería el ABC de la minificción. Y le agregaría ABC de, ¿no? La posibilidad que se dificulta más en cuanto se llega a la brevedad, la de crear personajes memorables. ¿Sí? Es que existen en la novela tenemos muchos recursos para poder crear un personaje. En el cuento ya es más difícil, pero entonces se atiene uno al guiño al lector y tocar la esencia del conflicto del personaje para que se convierta en un personaje memorable. Y en la minificción, bueno, pues aún más. Se menciona mucho, por ejemplo, esto del texto de Monterroso del dinosaurio, pero se nos olvida que precisamente es tan memorable porque hay un personaje o dos personajes que son memorables en ese texto tan breve. Entonces yo creo que también buscar eh, la memorabilidad por medio del personaje es esencial, porque las anécdotas se nos olvidan fácilmente, o las anécdotas las podemos desvirtuar, enriquecer o empobrecer, pero la memoria del personaje es lo que permanece vivo y camina con nosotros y ahí anda por la vida, ¿no? Yendo de nuestra mano. Así que yo creo que también eso es sumamente importante. Muy bien. Pues digo, gratamente sorprendido. Es como el poderse meter a esa caja de secretos que llega a tener por ahí y que no ha sido fácil el poderla desarrollar. Pero hay otra cosa, y regresándonos a la presentación, el inicio, en el que Reque tiene esa parte de atrevimiento y de improvisación. Y quiero vincularlo con esta parte de la minificción. ¿Cómo se logra la improvisación? ¿Cómo forma parte, no? ¿Dónde queda? Bueno, puede tener, dependiendo también de la extensión de la minificción, puede tener mucho de improvisación. Uno puede traer rondando en la cabeza una idea y estarla elaborando mentalmente. Cuando se siente a escribir, pues prácticamente está completa, ¿no? Y ya viene nada más el trabajo de ajustar algún detalle, alguna palabra, una puntuación, algo ahí para que la minificción quede como debe de quedar. Y eh, la improvisación así de tan ágil, tan veraz, tan rica como la de los copleros, bueno, creo que ese es otro asunto, ¿no? Ellos lo tienen que improvisar para un público que está presente. Nosotros, al escribir, tenemos que improvisar, pero con una conciencia de que podemos trabajar la improvisación y para desplegarla después ante el lector y que cumpla una función de, de llegar al probable lector por medio de esa emoción que le vamos a procurar nosotros, por medio del instante, ese relámpago que de pronto nos ilumina, ¿sí? Y después viene el trueno, ¡prum!, cuando nos retumba dentro aquello que leímos y que decimos, ¡ah, caray!, ¿no? Eso es algo que también tiene que lograr la minificción, ¿no? Primero, deslumbrarnos, ¿no? Ese gran deslumbramiento y dejarnos azorados ante lo que acabamos de leer, y después, cuando eso se asimila dentro, que retumbe y que uno diga, ah, caray, esto es mucho más grande de lo que yo pensaba. Y me quedo entonces con el ejemplo de esa minificción que acabo de leer. Porque después también hay muchos textos que uno lee y que al final se pregunta, bueno, ¿y
¿Qué me dijiste? ¿Qué fue lo que había aquí? Y pues no hubo nada, ¿no? No hubo ni ese relámpago, ni ese trueno, y en consecuencia esa memorabilidad tampoco la hubo. Es un trabajo gustoso, es un trabajo lúdico, pero es un trabajo de mucho rigor, precisamente porque no podemos desperdiciar el tiempo, el espacio, nuestro tiempo, nuestro espacio, ni el de nuestro lector. Tiene que haber un empate ahí, de una sincronía de afectos y de emociones para lograr el cometido. Y el lector va a poner algo de su parte, ¿no? Al recibir aquel impacto. Sí, interesante. Ahora me gustaría seguir el recorrido de las J que llega a la parte de Tamaulipas, empiezan los sones, son huasteco, y toda esta parte que se va recorriendo por todo el Golfo de México, a Veracruz, y llegamos a las bombas yucatecas. Mi mero mole. ¿Qué nos puede decir? Bueno, es que es otra vez la parte lúdica, ¿no? Una de las cosas que tiene tanto la copla, la jarana, la bomba yucateca, pues es la parte de la alegría, el contento que se manifiesta en una cuartetita, por ejemplo, ¿no? Que de pronto puede ser amorosa, puede ser sorpresiva, puede ser sospechosa en cuanto a lo que está diciendo, puede ser un tanto alburera, y así nos vamos, pero es antes que otra cosa la, lo festivo, lo que se está celebrando dentro y fuera, por medio de, estas, de estos 4 versos que en su sencillez nos están jugando a decirnos algo muy, muy bonito. Por ejemplo, ¿no? Esa bomba que dice, en esa boquita en flor que te ha regalado Dios, no hay ningún labio inferior, son superiores los dos. Eso, ¡Bomba! bomba, y yo ahí me agarro y me quedo feliz de haber escuchado eso, porque me lo dice tan bonito, ¿no? Que pues no me queda más remedio que quedarme con eso, ¿no? La canción popular, la canción yucateca y la canción romántica tenían parte de eso, que nos decían con muy pocas palabras, ¿no? Todo un sentimiento de principio a fin, ¿no? Y no un sentimiento cualquiera, ¿no? Estamos hablando de quizá el sentimiento más grande que pueda haber, que es el del amor, ¿no? Y yo ahí me quedo con todo eso, que es parte de la inspiración o es parte del sentido de la vida que expresan y que a mí, quizá porque yo tengo una conciencia alerta para eso y un corazón dispuesto, me llega profundamente, ¿no? Ahora, podemos hablar de una transición entre una bomba y una minificción. Son cosas separadas. ¿Qué se unen y qué se separan? Pues digamos que cada una de las dos ramas de la creación eh, tiene sus propias reglas, manifiesta sus propias condiciones y atiende a sus propios requerimientos. La bomba es un chispazo que de repente surge, necesita la rima, necesita la cadencia, necesita eso, porque generalmente es para recitar en una fiesta, en un momento de gran Oh, ya. contento en el que hay mucha gente. Y la minificción, bueno, tiende a ser compartida por un cómplice que es el lector y que lo va a tener, lo va a hacer suyo o lo va a desechar, pero en un momento de relativa intimidad,
o de completa intimidad, ¿no? Pero sí se separan quizá por ese rasgo que no tienen en común. ¿No? El coplero generalmente, o el que hace bombas, muchas veces la improvisa, y en Veracruz, por ejemplo, usted va a un restaurante ahí junto a la playa y llega de repente un coplero y alguien le dice que le dedique las coplas a alguien, a una mujer o a un hombre, le da un nombre y el coplero integra ese nombre a su copla. Y entonces resulta la sorpresa, primero para quien escucha su nombre de ahí, ¿no? Y puesto en una situación que el coplero inventa. Él está improvisando ahí algo que no va a pasar de ahí. Eso se queda. Y como la ola viene y se va. Llega, barre la arena, puede traer mucha espuma, puede venir con mucha fuerza o suavecita, pero se vuelve a ir. Y eso pasa con esas coplas que tienden a desaparecer, a menos que ya sean como en el caso de la bomba yucateca o en el caso de las coplas, cuando ya se llevan a una canción más amplia y ya se llevan a un público mayor por medio de una grabación, bueno, entonces cumplen otra función, pero no pierden su sentido de jolgorio improvisado. Mientras que la minificción, incluso los temas de la minificción, pues tienden a irse por muchos rumbos, ¿no? Y atiende a otras circunstancias. Y a ver, estando ya acá entre nos y muchos más, ¿tendrá por ahí alguna minificción que nos pueda compartir, maestro? Pues le puedo compartir las dos minificciones que me sé, porque son muy, muy breves, y que por ahí ya son más o menos incluso conocidas, ¿no? Una se llama Reencarnación y dice: carajo, otra vez perro. Ahí rápido la concisión y vámonos, ¿no? Y la otra se llama Cálculos renales y dice: ¿cuánto sufrí para poder arrojar la primera piedra? En ambos casos, creo que ahí me valgo de uno de los grandes recursos de la minificción, que es atenernos a lo ya conocido, porque vamos a tomar un elemento que es conocido universalmente. Por ejemplo, en reencarnación. Muy bien, la reencarnación ya más o menos todos hemos oído hablar o todos tenemos idea de lo que se trata, ¿no? Entonces, tomamos el elemento ya conocido para ponerlo en el título y después viene el texto. Cuando yo escribí este texto, los perros no eran tan amados como son ahora, ¿no? Ahora cuando le dicen a uno ¿en qué quieres reencarnar? En perro y de casa rica, ¿no? Para tener todo a favor. Y esta idea de que el perro maltratado, pateado y que le va muy mal, ¿no? Perro callejero, y esta reencarnación de volver a la vida, pero como perro y otra vez, o sea, ese perro que está diciendo. Entonces es valerse del conocimiento universal de un concepto. Y lo mismo pasa con el otro, ¿no? Cálculos renales, que tiene que ver con una cuestión física, ¿no? Pero aquí es al revés. En el título está la parte física y en el texto está la parte del conocimiento de todo mundo, que es el arrojar la primera piedra, ¿no? Juntar los dos elementos. Bueno, creo que en eso radica el trabajo del minificcionista, en encontrar los elementos para poder, con muy pocas palabras, decir eso que se quiere, ¿no? Y para eso, pues sí se requiere
cierto rigor, porque eso no puede ser improvisado, ¿no? Ok. Eso no puede ser improvisado. Ahora, hay algo que en este momento se está dando también una charla, Gema en su espacio está hablando sobre flamenco. Aquí estamos hablando en esta parte de las diferentes partes de comunicar de manera breve, bien decir de manera breve o bien decir en pocas palabras. Pero está la música y, por ejemplo, a una minificción le podríamos poner música también, o la música podría partir para inspirar una minificción. Sí, puede llegar por todos los rumbos. Ahora, eh, estamos hablando de minificción breve y aún en esto tan breve hay un ritmo, hay una cadencia. Y en la minificción también lo que se procura, lo mismo que en el poema, aunque sea poema blanco, tenemos la posibilidad o tenemos la obligación de llevar una cadencia por medio de las palabras, en el buen decir del poema o de la minificción, aún dentro de un texto más largo, en un cuento canónico, por ejemplo, buscar las cadencias de acuerdo con la emoción de los personajes. Entonces la música, para decirlo con un lugar común, la música la traemos dentro, ¿no? De la minificción, ¿sí? Entonces, procurar también que por medio de las palabras, de los acentos prosódicos y ortográficos de las palabras, busquemos la conjunción y la realización de un hecho estético por medio de eso. Y generalmente, pues eso tiene que ver con la música, eso tiene que ver con la cadencia, con la manera en que vamos a expresar de una manera dura, de una manera suave, de una manera amable o de una manera alegre, contundente, en fin, ¿no? Lo que queramos, pero ver cómo las palabras se acarician entre sí, cómo se unen, cómo se amalgaman, cómo se aman o cómo se detestan, cómo se rechazan. Todo eso tiene que ver con un rigor a la hora de escribir. Uno no puede estar jugando a poner, a menos que sea propositivamente, elementos que se contradigan. Al contrario, tenemos que encontrar las palabras que se junten y que sean amables entre sí, que se acepten, que contraigan nupcias para nuestro beneficio, ¿no? Para que podamos expresar mejor lo que queremos. Y fíjense que eso lleva un poquito a esta creación, en este momento el poder utilizar estas herramientas digitales, como podría ser un tweet. Creo que la minificción se da muy bien para poder escribir un tweet. Entonces, si en este momento yo le invitara a que pudiéramos generar un tweet que es breve y que igual a nuestros invitados, a todos los que están disfrutando de este momento, poder escribir un hashtag con una frase que simbolice, por ejemplo, esta parte de la minificción o algo que usted quisiera decir ahorita, no sé si me explico, vamos a generar una minificción, pero vamos a generarla también con el símbolo de su hashtag y eso que se pueda generar ahorita. Pudiéramos hacerlo, maestro. Ah, caray, mire, yo soy de la edad de piedra, entonces yo no tuiteo, ¿no? Ajá. Porque precisamente por lo que le decía, ¿no? Para mí no es, esa improvisación me cuesta mucho trabajo, ¿no? No puedo ser un improvisador, ¿no? Pero eso se da más en la gente que emplea el medio, porque se va acostumbrando la mente a eso, ¿no? A, 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 esa concisión o a esa exigencia del medio que le dice no puedes pasarte de tantas palabras, se va condicionando la mente y puede hacerlo, ¿no? Y para mí la minificción va encontrando su propia extensión de acuerdo a cómo la concibo y de acuerdo a cómo se me va dando. Entonces, pues es una cuestión mucho más palabrera
la del Twitter, ¿no? Que la que en un momento dado pueda ser la de la minificción. En eso le quedo mal, No, porque no, no, al contrario. no se me da el hacerlo de ese modo, ¿no? Al contrario, ¿cuál sería eso propio que le hace ser Agustín Monreal en la parte de las minificciones comparado, por ejemplo, con otros que también están, otras escritoras y escritores que están haciendo minificción? ¿Qué es lo que le da el plus a esta minificción? Viene de Agustín Monreal. Bueno, que quizá este afán de buscar y de maridar la literatura con la vida, busco la memorabilidad en los textos, y para ello hay una especie de exploración constante que, que yo creo que es como en la vida lo que nos puede mantener en una relación sana, ¿no? El no permitirnos caer en la rutina, en la monotonía, en el hallazgo de lo que me salió bien y lo voy a repetir hasta el cansancio. Las fórmulas ni en el amor ni en la literatura se valen, ¿no? Entonces hay que estar buscando permanentemente nuevas formas de expresión, nuevos tonos de voz, nuevas calidades en los tonos que tenemos. Y, y al menos, no sé si eso me diferencia de los compañeros, pero al menos es lo que yo busco, ¿no? Que Eso disfruten. y buscar la cuestión de la fragmentación, por ejemplo, hacer un texto largo, pero por medio de fragmentos que sean autónomos y que a la vez estén formando parte del texto mucho más amplio, ¿no? Eso, por ejemplo, pues así es como a mí se me da. Y cuando voy ya en la conformación de un libro, procuro que tenga una unidad, una estructura temática, para que no sean nada más textos que fui coleccionando, ¿no? Fui escribiendo y escribiendo y escribiendo ya tengo 100 minificciones, ya tengo un libro. No, para mí eso no es el trabajo, ¿no? Para mí tengo que buscar, bueno, tengo 100, de estas 100, ¿cuáles pueden ir juntas, ¿no? Porque sea la unidad temática o sea la unidad por medio de las características de los personajes, de la extensión, en fin, busco por qué es por lo que pueden ir o no juntas las minificciones para un libro, ¿no? En fin, creo que es un trabajo que yo no le llamaría profesional, sino un trabajo pasional, ¿no? Si en esto no hay antes que otra cosa, una pasión viva, central, ineludible, indelegable, pues entonces, pues ¿para qué? ¿No? El, el hecho de tener la plena convicción, la conciencia de lo que se está haciendo, y de que no se está respondiendo nada más a un oficio, a una profesión, a una manera de ganar dinero o de hacerse famoso, sino está uno respondiendo a un destino. Entonces pues la literatura se convierte en otra cosa. Para mí, la literatura no es ni un oficio, ni una profesión, ni una manera de ganarme la vida, ni de ser famoso. Es mi destino y yo respondo a ese destino. Increíble, increíble. Pues ¿tendrá por ahí algo que nos quiera compartir de todo el material que usted tiene, maestro? No sé, un poema, una minificción, algo que nos pudiera compartir ya para ir cerrando este espacio. A ver, déjeme ver, porque no estaba preparado, ¿verdad? No, es que no se me da mucho la cuestión de la lectura, pero eh,
mis padres a mí me enseñaron a escribir mis obras completas, pero no me enseñaron a leer, ¿no? Entonces, al menos a leer en voz alta. Por eso es que me cuesta trabajo, ¿no? Estoy tratando de acordarme de algún poema de los de antes, de mis juventudes, ¿no? Que además, algo que previo para compartirles a todos los que nos están viendo y escuchando, es de que me dijo, yo soy de los que escribe a mano y yo hasta me mostró sus plumas que tiene para Sí, poder hacer este trabajo, ¿no? Entonces, es esa parte artesanal, esa parte de lo que es la esencia que permite llevar a hacer algo y disfrutarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, no encontró el material maestro, no lo tiene, no lo alcanzó no, a pero a ver mandar. si me sale un poema de mis Bien, viejos tiempos, un poema venga, que, venga. que dice, te esperé en el cruce celestial de aquella esquina como un filósofo estoico a la muerte, y hubiese permanecido ahí toda la vida de no verme violentado, amor, por estas impiadosas ganas de orinar tan mías. Claro. Oiga, maestro, Este jugar con el lugar común, con la cuestión que se acerca a lo prohibido en la poesía, ¿no? Decirlo también, pero procurando que no sea, que no resulte vulgar, que no resulte ofensivo, ¿no? sí es un hilo muy delgado el que separa Sí. esa situación. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde pueden conocer sus obras? ¿Dónde se pueden acercar a material que haya cerca de usted, maestro? Bueno, mire, en la biblioteca de ficción breve de la Universidad de Puebla están 2 libros de minificción, mínimas, minificciones mínimas y breveridades y breverismos. En la editorial ficticia hay 3 libros, eh, Los hermanos menores de los pigmeos vuelven a casa y antología personal de pigmeísmos o minificciones. Eso en editorial ficticia. Y en editorial Laberinto están un libro de poemas que se llama Amores de Nunca Acabar, 2 libros de cuento, Desde el vientre de la ballena y Los ángeles enfermos. Está el diccionario al desnudo, que es otra forma de minificción también, ¿no? Y está La banda de los enanos calvos, que es así como el libro que me da la satisfacción de que muchas veces a donde vaya hay alguien que conoce la banda de los enanos calvos. Y eso pues Yo es me incluyo. realmente muy satisfactorio. Y 3 libros de haiku, uno con la Universidad Nacional Autónoma de México, uno con la de Puebla y uno con la editorial Las Vaquitas Flacas de Monterrey, Nuevo León. Eso es lo que está por ahí, que se puede conseguir, y principalmente en Educal o en las librerías del Fondo de Cultura, que en el Fondo de Cultura Tercia de Haces quizá todavía esté presente. En mi cuento más largo, Mamá duerme sola esta noche, que es un cuento de 150 páginas en la editorial Jus. En fin, así ahorita de lo que recuerdo, eso es lo que está así disponible para conocerlo, ¿no? Y de lo que se venga, maestro, ¿hay alguna obra que esté trabajando ahorita o que esté próxima a presentarse? Pues mire, todo va a depender de mis amigos editores, a ver qué tan pronto podemos resolver los pendientes que tenemos. Además, estos meses de tregua, de estar guardado en casa, he trabajado como nunca lo había hecho y he estado, para no volverme loquito, ¿verdad? He estado dale y dale y dale. Entonces terminé algunos libros, 2, 3, que pues ahí voy a estar dando lata con mis amigos editores para tratar de publicarlos lo más pronto posible. Maestro Agustín,
le agradecemos de corazón el que nos haya regalado esta charla, de compartirnos esos secretos, el poder de su propia voz conocer esos secretos, el ABC. Mil gracias, maestro. El Grupo Jarana, el colaborativo Jarana agradece esta charla amena, este gran momento que nos hizo pasar, y pues no nos queda que seguirlos invitando a las siguientes actividades, y maestro, pues seguimos en línea. Gracias, Claro que muchas sí, gracias. Fernando. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos, hasta luego.